El momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, hoy se cumplen 62 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, muerto, asesinado por sus propios amigos, ¿verdad? Los que compartían con él el poder, que se sentían humillados y entonces obedecieron directrices de una parte de la oligarquía dominicana que ya consideraba al tirano como un obstáculo para su desarrollo empresarial, y efectivamente sí lo era, porque era una etapa de gobierno absolutista, donde solamente se permitía, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, lo que le convenía al jefe y a su familia, que él controlaba a su antojo, permitía, daba licencia para que se hicieran ricos, daba licencia para que maltrataran a la ciudadanía, pero de acuerdo a su medida, porque el jefe era él y únicamente él. Ahora, después del ajusticiamiento de Trujillo, resultó un proceso interesante en la República Dominicana, porque resulta que los que ajusticiaron al jefe no fueron los que lo sustituyeron en el poder. En el poder quedó el doctor Balaguer, que había sido presidente de facto del gobierno de Trujillo, y produjo la transición hacia unas elecciones que, paradójicamente, quien la gana es un desconocido para la sociedad dominicana que tenía 26 años en el exilio. El profesor Juan Bosch, que había ido al exilio, exiliado a Puerto Rico, huyéndole a la dictadura, y luego a Cuba en el año 1938, y regresa al país después del ajusticiamiento de Trujillo, y entonces paradójicamente gana esas elecciones de 1962. La ganó porque la oligarquía, el sector oligárquico que había participado en el ajusticiamiento de Trujillo, entonces comenzó una campaña para que los Trujillo, para destrujillizar el país. Y el profesor Juan Bosch, inteligentemente, inició una campaña de conciliación, que era lo que quería el pueblo dominicano, una conciliación. Y mientras Viriato Fiallo, que era el representante de la Unión Cívica Nacional y de ese sector oligárquico que había participado en el ajusticiamiento, hablaba de ir a las elecciones con piedra y palo, el profesor Juan Bosch hablaba de conciliación con los propios trujillistas. Entonces las fuerzas trujillistas, que todavía no se había producido en noviembre del 62, que fueron las elecciones, no se había producido todavía la destrujillización, estaban aquí todos los Trujillos. Y entonces el profesor Juan Bosch inteligentemente se agenció el apoyo de esa gente y resultó electo presidente. Ahora, ese sector que no ganó esas elecciones, entonces comenzó a conspirar contra el gobierno constitucional del profesor Bosch, y lograron el golpe de Estado 7 meses después. Entonces vino en el país un periodo de intranquilidad, de desasosiego, de caos, que culminó con la Guerra de Abril del año 1965. Con el propósito de esa guerra, unos de que retornara el trujillismo, que eran las fuerzas, o con Balaguer, ¿verdad? La fuerza trujillista, que retornara el doctor Balaguer al poder, y otras fuerzas que retornara la constitucionalidad con el profesor Juan Bosch. Y los militares, que tenían una tercera fuerza también, que defendían el statu quo, porque ellos estaban en el poder de facto en ese momento, a través del CEFA, de las fuerzas militares, encabezada por Elías Wessing. Bueno, pues esa guerra, esa revolución de abril, no culminó en nada. No hubo un armisticio, sencillamente hubo una rendición de las fuerzas populares, y se nombró entonces, con la intervención de los norteamericanos, un gobierno provisional de García Godoy. El doctor García Godoy lo encabezó, que organizó las elecciones del 66. Y en esas elecciones ganó el doctor Balaguer frente al profesor Juan Bosch, y entonces vino un periodo más o menos de paz, con sus limitaciones naturalmente, como era propia de la época, época de Guerra Fría, donde estaban enfrentados dos polos a nivel internacional, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues aquí se reflejó en los 12 años de ejercicio del poder del doctor Balaguer, pero en ese tiempo se logró un crecimiento económico sostenido del país. Y desde una situación donde se pagaban los sueldos de los empleados públicos con una asignación que le daba la Organización de Estados Americanos al país,
se logró una autonomía económica al punto que en 1978, cuando el doctor Balaguer sale del poder, ya la República Dominicana era un país en crecimiento. Viene una segunda etapa de democratización encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano, con Antonio Guzmán a la cabeza, que dura 8 años en el poder. Luego viene Salvador Jorge Blanco, y en ese momento se dieron síntomas de democratización más profundo todavía. Se saneó las Fuerzas Armadas, que estaban salpicadas e influidas por los sectores norteamericanos, ¿verdad? Y por las influencias del caos de la Guerra de Abril, y el país entra en una etapa mucho más democrática. Posteriormente, entonces, ya nosotros comenzamos un periodo de realización de elecciones cada 4 años que no se ha interrumpido ni una sola vez desde el año 1966. Ya la República Dominicana tiene cierta madurez democrática que se manifiesta en la independencia de sus poderes. Nosotros realizamos aquí elecciones que al principio eran traumáticas y con denuncias de fraude, esas cosas, hasta llegar al momento de que ya las dudas son mucho menores. Hemos avanzado desde el punto de vista económico, se nota un crecimiento pujante de la República Dominicana. Somos ahora mismo un país, vamos a decir, privilegiado, como dijo las Naciones Unidas, un país resiliente que enfrenta crisis y sale de ellas ileso y mucho más fortalecido, como la prueba que dimos ahora después de haber sido afectados sensiblemente por la pandemia del COVID. De manera que pudiéramos decir que en esos 62 años la República Dominicana ha avanzado bastante, pero falta mucho todavía por recorrer. Y una cosa que nos indica que falta mucho camino por recorrer es lo que denuncia, señor, en el día de hoy, todavía a esta altura denunciando el ministro de Educación, el señor Hernández, de que el aprendizaje de los niños en las escuelas públicas no avanza, que está estancado, y da cifras escalofriantes, como que una prueba que se hizo a los estudiantes de 6º grado de primaria, apenas el 0.7% aprobó las matemáticas. Eso es escalofriante realmente. El 99.3% de los estudiantes de 6º grado no saben de matemáticas. Pero lo mismo ocurre con la lengua española, y lo mismo ocurre con las sociales y las naturales. Eso indica, señores, como bien dice el ministro, que hemos estado invirtiendo el dinero del 4% del presupuesto nacional en sacos rotos, de que ese dinero lo estamos empleando en cualquier otra cosa menos en lograr el aprendizaje de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Y eso es grave, es algo que tenemos que corregir. Esa denuncia que ahora hace el secretario, que luego enmienda la vicepresidenta, la señora Raquel Peña, le enmienda un poco la plana al ministro, queriéndole decir que el gobierno está trabajando para corregir esa situación. Porque hay que decirle al ministro que a esta altura del juego no podemos quedarnos simplemente en diagnóstico. Ya hemos hecho demasiado diagnóstico en la República Dominicana y sabemos que la situación de nuestra educación es crítica, de las peores de América Latina. Es momento ya que entremos en la solución de ese problema. Ministro, preséntanos un plan para resolver eso e invite a toda la sociedad dominicana para que giremos en torno a ese plan. Pero ya olvídese de los diagnósticos, olvídese de decir que eso está estancado y que hay que hacer una reingeniería. Díganos la reingeniería que hay que hacer. ¿Cuál es la cirugía que hay que hacer en educación para que definitivamente comencemos un aprendizaje de nuestros niños? Entonces, a 62 años, señores, del ajusticiamiento del jefe, todavía nosotros tenemos problemas tan sensibles como ese de la educación dominicana. Y es tiempo de que hagamos un stop en el camino y que hagamos lo que tengamos que hacer para definitivamente avanzar en este renglón. Porque sin educación no hay posibilidad de tener una democracia más perfecta, que es lo que deseamos todos los dominicanos. Francis.